Hola, soy Maximiliano Manuel Flores, alumno de segundo año del profesorado de Historia del Instituto de Educación Superior número 5, José Eugenio Tello. En este video integrador quiero compartir el recorrido realizado durante el ciclo electivo 2024 a partir de la bibliografía trabajadas. En este video ensayo se dará un análisis histórico educativo utilizando elementos de repaso de los hechos históricos que abarcan el periodo comprendido entre 1806 y 1880, un tiempo crucial en la formación de la nación argentina. En este periodo se caracteriza por una serie de acontecimientos decisivos que marcaron el camino hacia la independencia y la consolidación del Estado argentino. Las invasiones inglesas de 1806 y 1807, junto a la Revolución de Mayo de 1810, fueron catalizadores que proporcionaron el deseo de autonomía y búsqueda del sistema político que reflejaba los intereses del pueblo rioplatense. Durante la primera década del siglo XIX, Argentina experimentó un proceso de fragmentación política y territorial, donde las luchas entre unitarios y federales definieron la estructura del poder en el nuevo país. La figura de Juan Manuel de Rosas emergió como un símbolo de resistencia federal a la vez que generaba un contexto de autoritarismo que limitaba las libertades individuales y políticas. No obstante, este periodo también fue testigo de importantes avances en la educación y la cultura, con la creación de instituciones educativas que buscaban formar ciudadanos en un país de construcción. La sanción de la Constitución de 1853 marcó un hito en la historia argentina, estableciendo un marco legal que promovía la organización política y social del país. Sin embargo, la lucha por la integración de la unidad nacional continuó hasta la década de 1880, cuando la figura de Julio Argentino Roca y la consolidación de un Estado centralizado dieron paso a un proceso de modernización y expansión económica. Este ensayo examina las dinámicas políticas, sociales y educativas de este periodo, resaltando cómo los acontecimientos de esta década sentaron las bases de la identidad y el desarrollo de la Argentina en el siglo XX. A lo que en este video quiero transmitir un énfasis en la parte histórica de las invasiones inglesas de 1806 y 1807 junto a la Revolución de Mayo de 1810, utilizando el material de los autores Marcela Ternavasio y Gabriel Di Meglio, fuentes que me llamaron fuertemente mi atención en este año de estudio. Gracias por su atención. A principios del siglo XIX, en Europa estaba siendo asolada a medida que el ejército de Napoleón Bonaparte expandía su influencia en el continente y debilitaba a España. Gran Bretaña vio una oportunidad para debilitar aún más a su enemigo. Los intereses británicos en el Virreinato del Río de la Plata se basaban en el deseo de controlar las rutas comerciales y estratégicas para acceder a los recursos naturales de la región. En el año de 1806, una expedición militar liderada por el general William Carl Ferretsborg ocupó Buenos Aires con el objetivo de establecer un punto de apoyo que les permitiera expandir su influencia en América del Sur. Fue expulsado por las milicias locales bajo el mandato de Santiago de Liniers, y el año siguiente, en el año de 1807, una segunda invasión fracasó. Tras la resistencia organizada por las fuerzas criollas y españolas, estos eventos no solo fortalecieron el sentido de autonomía entre la población, sino que también debilitaron la autoridad virreinal, preparando el terreno para la Revolución de Mayo de 1810. En el año de 1808, la crisis política en España provocada por la caída del rey Fernando VII y la Junta Suprema Central de Sevilla a la merced del ejército francés, se generó una incertidumbre en distintos virreinatos. Durante el 18 de mayo de 1810, cuando las noticias llegaron al continente americano, el virrey Cisneros publica en un bando pidiendo al pueblo que se mantenga fiel a la corona española. El 19 de mayo, los criollos rechazan la autoridad del Consejo de Urgencia y solicitan la realización de un cabildo abierto. El 22 de mayo se realiza el cabildo abierto, donde se concede al virrey debe cesarlo el mandato. El 25 de mayo de 1810, Buenos Aires se establece con la primera junta de gobierno autónomo, aunque declaró su lealtad al rey Fernando VII, inició un proceso de independencia de facto. Aquí quiero presentar los textos de Ternavasio y Di Meglio que ilustran la transformación de la vida política en el nuevo actor de la post-revolución.
La monarquía española enfrentó una grave crisis a partir de las invasiones napoleónicas en la península en 1808, lo que generó un vacío de poder que se trasladó en América ante la falta de autoridad legítima. En el Río de la Plata comenzaron a emerger nuevas formas de gobierno. La Revolución de Mayo fue una respuesta a esta crisis, promoviendo la idea de retroversión de la soberanía, es decir, la destitución del poder en el pueblo en ausencia de la monarquía legítima. Este principio fue clave para justificar la forma de la primera junta y transformaciones posteriores. Sin embargo, la fragmentación del virreinato evidenció profundas diferencias dentro del territorio. Mientras que en Buenos Aires se consolidaba la idea de una autoridad centralizada, otras regiones como Montevideo y el Alto Perú se mostraban resistentes a la fidelidad de la monarquía española. La desobediencia de Montevideo y la negativa de las muchas ciudades al aceptar la autoridad de Buenos Aires se reflejaron las dificultades de consolidar la construcción de un gobierno unificado, a lo que llevó uno de los grandes problemas del nuevo gobierno político fue la legitimidad del gobierno revolucionario. La primera junta formada en mayo intentó dirigirse como la autoridad suprema del ex virreinato, pero su alcance era real y limitado. Para consolidar su poder, la Junta decidió convocar representantes de las distintas ciudades para integrarse al gobierno, a lo que dio lugar a la Junta Grande de diciembre de 1810. La Junta Grande representaba un intento de incluir a las provincias en la estructura del gobierno, pero su funcionamiento fue conflictivo. La disputa entre los líderes revolucionarios se hizo evidente en la división entre saavedristas y morenistas. Mientras Saavedra defendía un proceso más moderado y con predominio del poder militar, Moreno promovía una transformación más radical y centralizada. Estas tendencias llevaron a la crisis de la Junta a la necesidad de una nueva estructura política. Para consolidar su autoridad revolucionaria, Buenos Aires envió expediciones militares a distintas regiones del ex virreinato, con el objetivo de lograr la adhesión de las provincias a la causa revolucionaria y eliminar focos de resistencia. Sin embargo, estas expediciones no siempre tuvieron éxito y en muchos casos reforzaron la desconfianza hacia la capital. En el caso de Córdoba fue especialmente significativo. Allí Santiago de Liniers organizó un foco de resistencia en apoyo a la monarquía, pero fue derrotado por las tropas enviadas desde Buenos Aires. La ejecución de Liniers y otros líderes realistas fue una muestra del uso de la violencia política para importar la nueva autoridad. Sin embargo, la resistencia no se limitó a Córdoba. En Alto Perú, la resistencia realista lograron contener el avance revolucionario en varias oportunidades, lo que llevó a un prolongado conflicto militar en la región. Montevideo se convirtió en un bastión realista y rechazó la autoridad en Buenos Aires. Su posición estratégica y el apoyo de la flota española le permitieron resistir los intentos de control porteño. La ciudad se convirtió fiel a la monarquía hasta el 1814, cuando finalmente fue tomada por las tropas patriotas. Este episodio demostró que la revolución no solo se lideraba en los ámbitos políticos, sino también en lo militar. Además de la fragmentación del virreinato, quedó en evidencia con la independencia del Paraguay en 1811 y con la consolidación del gobierno autónomo en el Alto Perú. Estos procesos mostraron que la revolución no conducía necesariamente a una unidad territorial, sino que además a un lugar de creación de nuevas entidades políticas. En 1811, la inestabilidad política en Buenos Aires llevó a la creación del primer triunvirato, un gobierno colegiado en busca de consolidar el poder en la capital sobre el resto del territorio. Sin embargo, la tensión entre Buenos Aires y las provincias continuaron, a lo que llevó a una nueva estructura política. En 1811, la inestabilidad política en Buenos Aires llevó a la creación del primer triunvirato, un gobierno colegiado en búsqueda de consolidar el poder en la capital sobre el resto del territorio. Sin embargo, las tensiones entre Buenos Aires y las provincias continuaron, a lo que llevó a una nueva crisis y la conformación de un segundo triunvirato en 1812. Además de la fragmentación del virreinato, quedó en evidencia con la independencia del Paraguay en 1811 y con la consolidación del gobierno autónomo en el Alto Perú. Estos procesos mostraron que la revolución no conducía necesariamente a una unidad territorial, sino que además a un lugar de creación de nuevas entidades políticas. En 1811, la inestabilidad política en Buenos Aires llevó a la creación del primer triunvirato,
un gobierno colegiado en búsqueda de consolidar el poder en la capital sobre el resto del territorio. Sin embargo, las tensiones entre Buenos Aires y las provincias continuaron, a lo que llevó a una nueva crisis y la conformación del segundo triunvirato en 1812. El nuevo gobierno avanzó en la institucionalización del poder con la convocatoria de la Asamblea del año 13, que tenía con el objetivo de definir la estructura política más estable. Sin embargo, la falta de consenso y la continuidad de las guerras de independencia impidieron la cesión de una constitución. A pesar de estos problemas, la Asamblea tomó medidas clave como la abolición de la esclavitud y la adopción del escudo y himno nacional. Di Meglio. Hasta 1810 la participación política estaba reservada a las élites criolla y española, pero la crisis del virreinato y la inestabilidad política de la monarquía española abrieron la posibilidad de los sectores populares tomar un papel más activo en la vida pública. La Revolución de Mayo fue un evento que no solo significó la caída del rey, sino que también dio lugar a una serie de transformaciones en la organización política de Buenos Aires. La plebe urbana comenzó a movilizarse y a hacerse oír su voz en momentos clave del proceso revolucionario. La primera junta, formada tras la Revolución de Mayo, entendió rápidamente que necesitaba el respeto de estos sectores para sostenerse en el poder. De esta manera, se apeló a las milicias urbanas y se incentivó la movilización popular para sostener su nuevo orden. En este sentido, la plebe no solo fue un factor pasivo que siguió en órdenes, sino que también participó en debates, en manifestaciones políticas que definieron el rumbo de la revolución. Uno de los principales ámbitos en los que la plebe tuvo un papel más relevante fue el ejército. La formación de milicias urbanas en el ejército de Buenos Aires permitió a muchos sectores populares acceder a un espacio de poder, de los cuales antes estaban excluidos. En un contexto de guerra contra los realistas, la movilización militar fue clave y a la vez la plebe se convirtió en un pilar fundamental para el sostenimiento del ejército revolucionario. El ejército no solo representaba un espacio de acceso social para algunos sectores populares, sino que también les permitió adquirir una conciencia política más definida. La participación en batalla y la experiencia en combate fortalecieron el sentido de identidad y permanencia a la causa revolucionaria, consolidando una nueva relación entre el pueblo y los líderes patriotas. La plebe no solo participó en la vida política a través del ejército, sino que también tuvo un papel activo en las movilizaciones populares. En diversas ocasiones la población urbana se organizaba para expresar su apoyo o descontento con las decisiones del gobierno revolucionario. Un ejemplo claro es la participación de la Semana de Mayo, donde la presión popular en la Plaza de Victoria, hoy Plaza de Mayo, fue fundamentalmente para la destitución del virrey Cisneros. Otro ejemplo relevante fue el motín de 1811, cuando los sectores populares se movilizaron para exigir cambios en la dirigencia política. Estas acciones demostraron que la plebe no solo reaccionaba con los acontecimientos, sino que también tenía capacidad de iniciativa o de organización propia. En muchos casos, estos sectores populares fueron utilizados por las élites como una herramienta para inclinar la balanza en distintas disputas de poder, pero también pusieron a aprovechar estos momentos para hacer valer sus demandas. La creciente participación política de la plebe modificó el escenario político y social de Buenos Aires. Aunque la élite intentaron controlar y limitar la influencia de los sectores populares, estos lograron imponer su presencia en los debates políticos y en las tomas de decisiones. El impacto de estas participaciones se vio reflejado en la progresiva ampliación de la ciudadanía y en la creciente importancia de la opinión pública. Si bien estos sectores populares no lograron conquistar una representación institucional en esa época, su presencia de la política se consolidó y sentando la base de las futuras luchas sociales. Aquí quiero abordar distintos aspectos del proceso revolucionario en Di Meglio, que analiza el papel de la plebe urbana en la política de Buenos Aires, destacando su participación en movilizaciones milicianas y protestas que influyeron en la consolidación del nuevo orden.
Por su parte, Ternavasio estudia la transformación del poder tras la crisis monárquica, evidenciando la disputa entre Buenos Aires y las provincias. Ambos textos permiten comprender cómo los sectores populares y las élites protagonizaron la configuración política de la época. Marcela Ternavasio explica cómo la crisis monárquica en España llevó a la formación de nuevas estructuras de gobierno en el Río de la Plata. Analiza la difícil transición desde el sistema virreinal hacia una organización política autónoma, destacando las tensiones entre Buenos Aires y las provincias. Su estudio es clave para comprender la disputa de la soberanía y la falta de consenso sobre la estructura del Estado, lo que resultó en múltiples conflictos internos en la fragmentación territorial. Por otro lado, Di Meglio pone enfoque en la plebe urbana de Buenos Aires y su participación en la vida política de 1810 a 1820. A diferencia de la visión tradicional que resalta el papel de las élites, Di Meglio demuestra que los sectores populares como los artesanos, soldados y trabajadores también fueron protagonistas, y la movilización de callejera, que ni las milicias y los motines fueron herramientas para la presión que estos grupos utilizaron para influir en los cambios políticos, mostrando que la revolución no solo fue impulsada desde arriba, sino que también tuvo una fuerte competencia a la popular. Ambos enfoques son fundamentales para comprender la complejidad del proceso revolucionario. Mientras Ternavasio nos ayuda a entender la estructura del poder y el desafío institucional, Di Meglio aporta una visión social que reivindica la participación de los sectores subalternos en la política. En conjunto, los trabajos ofrecen una mirada más completa de cómo se configuró el nuevo orden del Río de la Plata, resaltando tanto los conflictos internos entre las élites como las acciones colectivas de la plebe urbana. Ambos estudios permiten analizar la revolución y sus consecuencias desde las dos dimensiones esenciales, la reestructuración del poder y la participación popular. Ambos aspectos fueron cruciales en la construcción de la Argentina post-virreinal y nos permiten comprender mejor los desafíos que se enfrentaron el país en sus primeros años de existencia independiente. Desde los primeros momentos de la independencia, la noción de la ciudadanía fue objeto de debate y definición. Durante la colonia, el concepto de ciudadano estaba ligado a la bendicidad, es decir, al derecho de permanecer en una comunidad urbana con ciertos privilegios. Sin embargo, la revolución introdujo un cambio en la manera de concebir la ciudadanía, otorgando derechos políticos a un número mayor de habitantes, aunque sin eliminar completamente la barrera del antiguo régimen. El proceso de transición política no estuvo exento de conflictos. En 1820, la derrota de las fuerzas centralistas en la batalla de Cepeda provocó la disolución del directorio y la fragmentación del territorio en las provincias autónomas. Este quiebre institucional llevó a Buenos Aires a consolidar su propio modelo de gobierno, adaptándose temporalmente de los intentos de unificación nacional. En este contexto, la Ley Electoral de 1821 se convirtió en un instrumento clave para la reorganización política de Buenos Aires. Su sanción respondió a la necesidad de establecer un régimen de representación más amplio y ordenado. La ley introdujo el sufragio universal masculino, una medida que en ese momento fue considerada innovadora en comparación de otros países, aunque con las limitaciones. Por ejemplo, si bien eliminó los requisitos estrictos necesarios, mantuvo las restricciones para ciertos grupos sociales como los sirvientes y jornaleros. Uno de los aspectos más destacados de la ley fue la ampliación de la diferenciada entre la ciudadanía y la campaña. Mientras que en la ciudadanía se organizaron las elecciones a través de las parroquias, en la campaña se utilizaron un sistema basado en selecciones y partidos, reflejando la estructura territorial heredada del periodo colonial. Sin embargo, a pesar de su amplitud teórica, la baja participación electoral de los primeros cominios demostró que la inclusión efectiva de los sectores populares en el proceso político aún era un desafío. La reforma implementada en Buenos Aires entre 1821 y 1824, impulsada en gran medida por Bernardino Rivadavia, no se limitó en el ámbito electoral, sino que también incluyendo la modernización del sistema judicial y la secundarización de los bienes eclesiásticos y la creación de instituciones educativas como la Universidad de Buenos Aires.
Sin embargo, la estabilidad política sigue siendo frágil y la tensión entre Buenos Aires y las provincias continuando siendo un factor determinante en la evolución del país. Luego de la disolución del poder central en la caída del Directorio de 1820, el país quedó fragmentado en un conjunto de provincias autónomas en Buenos Aires. Como centro económico y político, intentó imponer su hegemonía, lo que generó resistencia en el interior. La disputa entre los unitarios y federales reflejaba modelos opuestos de organización. Mientras los unitarios defendían un gobierno centralizado, desde Buenos Aires los federales reclamaban una mayor autonomía para las provincias. Sin embargo, más allá de la diferencia ideológica, los sectores de poder político y locales, en particular los terratenientes, jugaron un rol fundamental en la definición del orden político. Con la llegada de Rosa al gobierno de Buenos Aires en 1829 se consolidó un modelo de político que combinaba el uso del terror y la propaganda con la centralización del poder. Rosa logró apoyarse en los sectores rurales, especialmente en los grandes estancieros, quienes se beneficiaron en la política de orden y estabilidad. Como señala Halper Dongui, la provincia de Buenos Aires se convirtió en el epicentro de una de las economías exportadoras más exitosas del mundo, sustentada en la ganadería y el comercio de los mercados internacionales. Sin embargo, esta dependencia generó tensiones en el interior, cuyos sectores de productores sufrieron con las consecuencias de los modelos económicos que no los beneficiaron. A nivel internacional, Buenos Aires enfrentó desafíos significativos. En 1838, Francia impuso un bloqueo al puerto de la ciudad, lo que afectó gravemente la economía local y la debilitó temporalmente la autoridad de Rosa. Como analiza Hellman, este bloqueo fue uno de los detonantes de la Rebelión de los Libres del Sur. En 1839, un levantamiento protagonizado por los terratenientes de la provincia, que hasta ese momento habían sido aliados del régimen. La insurrección fue sofocada rápidamente, pero evidenció las tensiones latentes dentro del bloque del poder rosista. Pese a esa crisis, Rosa logró mantenerse en el poder hasta 1852, cuando fue derrotado por Justo José Urquiza en la batalla de Caseros. Este hecho marcó el fin de su etapa y el inicio de un proceso de reorganización nacional. Como señala Hoslak, la formación del Estado argentino no fue un proceso lineal ni exento de conflictos, sino un resultado complejo de juego de fuerza entre Buenos Aires y las provincias, entre las clases terratenientes y el emergente aparato estatal. Después de la caída de Rosa, Justo José Urquiza asumió el liderazgo político con la intención de reorganizar el país bajo el esquema federal. Desde su posición como gobernador de Entre Ríos y líder de la Confederación Argentina, impuso la sanción de la Constitución de 1853 basada en los principios del federalismo y la autonomía provincial. Sin embargo, Buenos Aires rechazó esta iniciativa y se separó de la Confederación, creando su propio estado en 1854. Como señala Oblak, este periodo estuvo marcado por la lucha entre la diferencia de modelo organizativo del estatado, donde Buenos Aires defendía su hegemonía económica y política frente al resto del país. El conflicto entre Buenos Aires y la Confederación fue tanto político como económico. Buenos Aires, con su puerto y aduana, tenía el control del comercio exterior y se negaba a compartir su ingreso con el resto del país. Mientras tanto, la Confederación, con capital en Paraná, buscaba consolidar su gobierno sin contar con los recursos aduaneros porteños. Esta disputa se expresó con una serie de enfrentamientos militares y las negociaciones fallidas que le prolongaron la fragmentación del país. En 1859 el conflicto llegó a un punto crítico en la batalla de Cepeda, en la que las fuerzas de Urquiza derrotaron a las fuerzas de Buenos Aires, obligando a las provincias a firmar el Pacto de José Flores de 1860. Este acuerdo permitió la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación, pero con la condición importante en la que se mantuviera su autonomía parcial. Sin embargo, la rivalidad no terminó ahí. En 1861, la batalla de Pavón, las tropas porteñas, lideradas por el Bartolomé Mitre, vencieron a las fuerzas de la Confederación, lo que marcó el inicio de un nuevo orden político.
La batalla de Buenos Aires en Pavón significó el fin del proyecto federal de Urquiza y la consolidación del poder porteño sobre el resto del país. Como explica Dongui, este triunfo permitió la unificación bajo el liderazgo de Mitre, quien en 1861 asumió la presidencia de la nación, estableciendo en Buenos Aires como la capital política y económica del país. La década de enfrentamiento entre Buenos Aires y la Confederación concluyó con la imposición de un modelo centralista que favoreció a la élite porteña y sentando la base del Estado argentino moderno. Hoy, en la sección ¿Sabías qué? Las presidencias fundacionales. ¿Sabías qué? Se llama presidencias fundacionales a las ejercidas por los 3 primeros presidentes elegidos a partir de la reunificación del país en 1862. Los presidentes de esta etapa de la organización política argentina fueron Bartolomé Mitre entre 1862 y 1868, Domingo Faustino Sarmiento entre 1868 y 1874 y Nicolás Avellaneda entre 1874 y 1880. Durante este periodo se establecieron las instituciones a partir de las cuales se construyó la República Argentina como un Estado soberano. En este periodo, se tomaron medidas tendientes a ordenar y organizar el territorio de acuerdo con un modelo centralista. Entre las medidas tomadas se encuentran la organización de la Corte de Justicia y los tribunales nacionales, la creación de un ejército nacional y el colegio militar, y la fundación de la Casa de la Moneda, para crear una moneda nacional única que reemplazara la de las provincias. También se fomentó la educación pública en todo el país, con la creación de las escuelas nacionales e institutos para formar maestras. Aunque existía una Constitución Nacional que daba el marco general para organizar el país, no había un sistema de leyes que ordenara la vida de sus habitantes. Para resolver esto, se redactaron, entre otros, el Código Civil para unificar todas las leyes de las distintas provincias acerca de las relaciones entre las personas y establecer un único sistema de acuerdo con la Constitución. También se redactó un proyecto de Código Penal que consistía básicamente en un conjunto de leyes aplicables a todo el país que buscaban establecer qué debía ser considerado delito y cómo debía ser castigado. Teniendo como modelo a las naciones más ricas de la época, se tomaron una serie de medidas de corte progresista. Entre ellas, se federalizó la ciudad de Buenos Aires, se extendieron las líneas del ferrocarril, se realizó el primer censo nacional, se instalaron puertos en las provincias de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe, se fomentó la inmigración para poblar el territorio y por ende se expandió la frontera hacia el sur, avanzando sobre territorios aborígenes. Durante estas presidencias también hubieron varios conflictos y problemas. Se rebelaron en varias ocasiones caudillos de las provincias, se desarrolló la Guerra de la Triple Alianza, un conflicto largo e impopular en el que murieron miles de personas, hubo una epidemia de fiebre amarilla, se produjo una revolución liderada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, y hubo periodos de cierto descontento general de las provincias porque consideraban que las autoridades nacionales gobernaban solo en beneficio de la ciudad de Buenos Aires. Conflicto de larga data sí los hay.